Hola a todos los niños y niñas que están viendo este video. Les doy la bienvenida a una nueva clase de lenguaje y comunicación para niños y niñas de quinto básico. Me presento para los que aún no me conocen. Yo soy la profesora Camila y soy la encargada de acompañarlos a lo largo de este aprendizaje de la asignatura, ¿sí? Y como siempre, antes de comenzar la clase, me gustaría hacer algunas recomendaciones que tienen relación directa con propiciar una buena concentración y que puedan prestar buena atención a la clase, ¿ya? En primer lugar, si gustan, pueden ubicarse en un lugar en el que se encuentren cómodos para que no se vayan a distraer y que también este lugar tenga una luz apropiada para que no les nuble la visión del celular o de la pantalla del computador, y que también tengan una luz un poco más alta para que cuando tomen apunte en su cuaderno puedan ver lo que escriben. Respecto a esto último, es importante que mantengan un cuaderno en el que tomen el apunte de la clase, porque sobre todo en la clase de hoy y en la anterior, nosotros trabajamos con figuras literarias y es importante que para trabajarlas podamos anotar el significado de ellas hasta que podamos aprenderlas, ¿sí? Porque son variadas y cada una tiene su propio significado, entonces puede que en algún momento nos confundamos, ¿ya? Entonces vamos a comenzar la clase. El objetivo del día de hoy es conocer y aplicar figuras literarias. Es igual que la clase anterior porque, como ya le había comentado, seguiremos conociendo nuevas figuras literarias. Recordarles que estamos en la unidad 6 que estamos en la unidad 2 y la sesión número 6, ¿ya? Comencemos. Antes de conocer las nuevas figuras literarias de esta sesión, recordar también que estamos trabajando con el texto lírico que se ubica dentro de los textos literarios. Para quienes se vienen recién incorporando a estas clases, les comento que desde la unidad número 1 nosotros venimos trabajando con la construcción de este esquema, que es un árbol en el que vamos a poder situar los textos literarios y no literarios. Esto con el fin de poder visualizar bien en qué tipo de textos se ubica lo que estamos revisando, ¿ya? Ahora estamos trabajando con el texto lírico, que se ubica en los textos literarios. La unidad anterior trabajamos con los textos narrativos, que se ubican en los textos literarios. Y después, más adelante, mucho más adelante, vamos a trabajar con los textos no literarios, que son nuestra otra rama del árbol. Entonces, la clase anterior nosotros revisamos 3 figuras literarias. Una de ellas era la personificación, la comparación y la hipérbole, ¿ya? Recuerden que la personificación hacía referencia a la atribución de características humanas a elementos, cosas, objetos que no tienen estas características humanas, que no es natural de ellos tenerlas, ¿sí? Recuerden que uno de los poemas que revisamos decía que las estrellas danzan. Ahí hay un ejemplo claro de personificación, porque las estrellas no danzan, sin embargo nos dice la figura que danzan para poder quizá imaginarnos el movimiento que hacen las estrellas. La figura literaria de comparación es aquella figura literaria en que hace una similitud entre un objeto y otro objeto a través de palabras como, igual que, más que, etc. ¿Sí? Uno de los ejemplos que vimos en la clase anterior era sobre los estados de ánimo, un poema de Mario Benedetti, y que él decía que a veces se sentía como un acantilado y otras veces como un cielo azul, ¿ya? Entonces ahí veíamos que hacía una comparación entre su estado de ánimo con la naturaleza, ¿sí? Y por último, la hipérbole era la exageración de un hecho. Dentro de los ejemplos que revisamos, el primer ejemplo que vimos sobre hipérbole era mencionar que este perrito es el más lindo del mundo. Ahí está haciendo una exageración porque no sabemos si es el más lindo del mundo, pero se quiere destacar toda esa cualidad que tiene este perrito de que es lo más lindo. Entonces, la clase del día de hoy vamos a revisar 3 nuevas figuras literarias, a las que ya conocemos. Como también les mencioné, son muchas las figuras literarias, son muchas, pero en esta ocasión vamos a revisar solamente 6.
Estas tres y las tres de la clase de hoy, que son metáfora, aliteración y anáfora. ¿Sí? Vamos a comenzar primero con la metáfora. Esta vez va a ser diferente, yo les voy a presentar la definición y luego el ejemplo porque son figuras literarias un poco más complejas. Entonces, metáfora, ¿qué es? Es el significado de una idea u otro, de una idea que se traslada a otra idea o a otro concepto, bajo una relación de semejanza entre ambos. Es muy parecida a la comparación, pero no hace explícita esta comparación. ¿Ya? Entonces, el significado de una idea o de un concepto se traslada a otra idea o a otro concepto. Va a quedar más claro con el ejemplo. Tus brazos son un golpe de alegría. Aquí, ¿qué información nos están entregando? Exacto. Los abrazos de esa persona son tan buenos que alegran a la persona que está siendo abrazada. Entonces está haciendo una relación de semejanza entre los brazos de una persona y un golpe de alegría. ¿Ya? Revisemos la siguiente figura literaria, que es aliteración. La aliteración es un poco más sencilla que la metáfora, entonces vamos a ver el ejemplo primero. Ay, si las palabras fuesen solo un suave sonido. ¿A qué se referirá la figura literaria viendo solamente el ejemplo? Repito. Ay, si las palabras fuesen solo un suave sonido. Veamos la definición. La aliteración, entonces, es la repetición de uno o varios sonidos dentro de una misma frase. Si se dan cuenta en este ejemplo, se repite la S en casi todas las palabras, entonces nos da que hay una repetición del sonido. Si las palabras fuesen solo un suave sonido. Al leer el verso completo nos damos cuenta que el sonido que se repite es la S, ¿verdad? Y por último vamos a la anáfora, que también es una figura literaria que es fácil de reconocer, así que vamos a ver el ejemplo para poder encontrar su significado. Dale al aspa, molino, hasta nevar el trigo. Dale a la piedra, agua, hasta ponerla mansa. ¿Qué significado tendrá esta figura literaria? Dale al aspa, molino, hasta nevar el trigo. Dale a la piedra, agua, hasta ponerla mansa. Veamos la definición. Repetición de palabras al inicio de cada verso. Si se dan cuenta entonces en el ejemplo que tenemos de anáfora, se repite la palabra dale en el verso 1 y 3 y la palabra hasta se repite en el verso 2 y 4. ¿Sí? Entonces la anáfora es la repetición de la primera palabra de cada verso. Ahora, al igual que en la clase anterior, vamos a realizar una actividad en la que ustedes van a reconocer estas figuras literarias, ¿sí? Vamos con la primera. Esta es una canción de Francisca Valenzuela, una cantante chilena, y quizás muchos ya la conocen. Se titula Esta soy yo. Dice así: esta soy yo, con mis colores que se corren. Esta soy yo, con mis dolores y mis quejas. Siento que hay que cambiar. Esta soy yo, con mis extremidades y mis complejidades. Así soy yo, con mis sensibles y extrañas verdades. Dime si las quieres conocer, son como la. En este poema, ¿qué figura literaria podemos reconocer?
Exactamente. Acá nosotros podemos reconocer una anáfora porque si se dan cuenta, el inicio de cada verso o la mayoría de los versos comienzan con esta, el 1, el 3 y el 1, 2, 3, 4, 5, el 6. 1, 3 y 6 comienzan con esta. En cambio, los otros comienzan con mis, con mis, con mis, con mis, con mis. Vemos que en este poema hay una repetición de las palabras principales, las primeras palabras de cada verso, pero no en todos los versos, solo en algunos. Sin embargo, también podemos reconocer que es anáfora. Por lo menos en estos 4 versos hay una anáfora porque se repiten las primeras palabras. Vamos con el siguiente. Sonatina, de Rubén Darío. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. En este poema, ¿qué reconocemos? ¿Qué figura literaria podemos reconocer? Lo voy a leer nuevamente. Ustedes sigan la lectura en su mente, pero al mismo tiempo que yo, para que podamos reconocer los mismos elementos. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro. Y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. Acá, en este poema, ¿qué figura literaria reconocieron? Exacto. Acá podemos reconocer en primer lugar que hay una metáfora, porque dice, se escapan de su boca de fresa. ¿Cómo será una boca de fresa? Quizás una boca de fresa podría ser una boquita redonda, ¿verdad? Roja, como una fresa. Imagínense una fresa, la boca debe tener unas características similares, por eso le dice boca de fresa, es una boca roja y bien redonda. Acá entonces, como ya les mencioné, hay una metáfora, pero también encontramos una figura literaria que hemos revisado en la clase anterior. ¿Alguien se dio cuenta de cuál? Personificación, muy bien. Dice, está mudo el teclado, cosa que no quiere decir que el teclado no está funcionando o no está emitiendo sonidos, y se desmaya una flor. Acá al final, se desmaya una flor. Esto también es atribuir una característica humana a alguien que no la tiene, ¿verdad? ¿Quiénes se desmayan? Las personas, sin embargo, al decirnos se desmaya una flor, quizás no está diciendo que una flor se cae, ¿sí? Y eso nos sirve a nosotros para interpretar lo que está pasando en este poema que nos escribió Rubén Darío. Está mudo el teclado, o sea, el teclado no está emitiendo sonidos, ¿sí? Y de hecho, si se dan cuenta, al reconocerla o al interpretar estas figuras literarias, podemos reconocer también el estado de ánimo o el ambiente que se está formando en ese lugar donde se está narrando este poema, ¿sí? Vamos a revisar el último ejemplo. Se llama Justo detrás de mi casa, de Douglas Wright, escritor y dibujante argentino. Justo detrás de mi casa se encuentra un bosque de pinos, pinos fuertes y frondosos, pinos altos, pinos finos. Hay pájaros y conejos, ardillas y mariposas, un montón de margaritas y un puñadito de rosas. Justo detrás de mi casa se encuentra un bosque de pinos. Subiendo y bajando lomas se cruzan 4 caminos. Voy a leer de nuevo para ver si reconocemos bien la figura literaria. Ustedes repiten en su mente, ¿ya? Justo detrás de mi casa se encuentra un bosque de pinos. Pinos fuertes y frondosos, pinos altos y pinos finos. Hay pájaros y conejos, ardillas y mariposas,
un montón de margaritas y un puñado de rosas. Justo detrás de mi casa se encuentra un bosque de pinos. Subiendo y bajando lomas se cruzan 4 caminos. ¿Qué figura literaria reconocen en este poema? Pareciera estar un poco más difícil, ¿verdad? Bueno, en este poema nosotros podemos reconocer la figura literaria de aliteración porque si se fijan en el tercer y en el cuarto verso encontramos una repetición de sonidos. Pinos fuertes y frondosos, pinos altos, pinos finos. También está el sonido s, ¿verdad? Que se repite por lo menos en estos 2 versos que queda muy claro. Podemos reconocerlo también a lo largo del poema, sin embargo, estos 2 versos son los que nos permiten identificar la figura literaria. ¿Sí? Entonces, la clase del día de hoy nosotros revisamos la figura literaria metáfora, aliteración y anáfora. ¿Sí? La metáfora, recuerden que busca establecer una relación de semejanza entre 2 conceptos. La aliteración, que es la repetición de los sonidos en una estrofa, en un poema. Y por último, la anáfora, que es la que repite la primera palabra de cada verso. ¿Sí? Puede ser que la repetición de estas palabras sea los 3 primeros versos iguales y los 3 siguientes no, o se intercalen. Ahí depende de cómo el escritor va a construirnos este poema. ¿Sí? Anteriormente nosotros habíamos revisado la figura de personificación, comparación e hipérbole. ¿Sí? Con estas 6 figuras nosotros ya vamos a contar con elementos para poder interpretar lo que nos dice en el poema. Si se dan cuenta, cuando nosotros revisamos todos los poemas, podemos reconocer e identificar la información que se está entregando. Por ejemplo, su boca de fresa en el poema anterior. Su boca de fresa quiere decir que es una boca roja, ¿cierto? Y redonda. Y así nos podemos visualizar cómo es un poco esta princesa. Al decir que el teclado está mudo, también nos está permitiendo interpretar de alguna u otra forma el estado de ánimo de aquí de la princesa, ¿verdad? Se desmaya una flor, lo mismo. Entonces, espero que hayan quedado claras las figuras literarias del día de hoy. Pueden ponerlas en práctica revisando cualquier poema y buscar estas figuras literarias. En algún poema van a encontrar solamente una, en otro pueden encontrar 2, en otro pueden encontrar 3 y así. ¿Sí? Eso. Nos vemos en la próxima sesión, niños y niñas. Cuídense mucho.